Lo que voy a explicar aquí es el resultado de un trabajo de colaboración entre las administraciones vascas de medio ambiente y las de obras públicas. De medio ambiente a través de los trabajos del IOB Ternalia y la de obras públicas a través de la mesa de firmas de la Comisión del Plan General de Carreteras, que relaciono aquí integrantes del Gobierno vasco, las diputaciones forales y el Consejo de Vía, que sirva también a modo de firma de este acuerdo. Antes de empezar, quería comentar que estamos aquí por la iniciativa de una administración ambiental que ha impulsado iniciativas para cumplir los principios de las directivas del Parlamento y del Consejo Europeo, que tienen como objetivo proteger el medio ambiente para la prevención y reducción de los impactos debidos a la generación y gestión de los residuos y a través del uso racional de los recursos. En cuanto a los áridos reciclados, al resultar ser un material, áridos reciclados de RCD, al resultar ser un material con un gran volumen de generación y con una importante proporción de material inerte, tiene una potencialidad muy grande para su valorización. Entonces, una de las aplicaciones más útiles resulta ser las obras públicas, en concreto carreteras. Las administraciones de carreteras aquí nos hemos mostrado interesadas por la validez de este producto, pues en cuanto puede ser sustitutivo o una alternativa a los recursos naturales, a los materiales convencionales, de forma que más alto igual. Una alternativa a los materiales convencionales, por una parte, por sus prestaciones, que pueden ser, ahora sí, que las prestaciones pueden ser muy, de calidad, puede resultar un material de calidad y también pues que en algunos casos puede resultar económico. Sin embargo, el material tiene que resultar, hay que conocerlo, tiene que resultar de una validez y calidad suficiente para las aplicaciones que se pretenden y, por lo tanto, conocer sus características y propiedades tecnológicas, su durabilidad y sus implicaciones ambientales y para la salud. En este sentido, en esta diapositiva aparece un poco el Gobierno vasco, los mecanismos, las administraciones vascas, cómo se han organizado para implementar mediante el desarrollo de unas reglas ambientales, la caracterización ambiental del producto, lisiviados y todas esas cuestiones que ellos manejan muy bien, y el desarrollo de decretos de valorización y de gestión del producto. Luego también el desarrollo de unas reglas técnicas, es decir, la caracterización técnica del producto, el desarrollo técnico de las distintas unidades de obra, tramos de prueba para comprobar los trabajos del laboratorio y la redacción y la normalización del producto a través de prescripciones técnicas. Por eso, todos estos trabajos se han desarrollado en el marco que he comentado antes de la Comisión del Plan y con los trabajos de medio ambiente, y ya se trabajó, la mesa de firmes ya redactó en una primera edición de la norma en el 2007, en la que se incorporaban también unos residuos que eran los áridos siderúrgicos. En la del 2012 ya aparecen los pliegos de prescripciones técnicas para el uso de áridos reciclados de construcción y demolición, y además incorporan modificaciones ampliando los campos de aplicación para los áridos siderúrgicos después de un proceso de análisis y de resultados de unos tramos de ensayo. La mesa de firmes empezó. La mesa de firmes se inició en estos trabajos a instancias del IOB, que estaba inmerso en un proyecto PREAR de análisis prenormativo en el que pretendía la caracterización del producto y su normalización. También estaba metido en otros proyectos, el GEAR, una guía de áridos reciclados y sus aplicaciones,
Y bueno, se consideró que la norma vasca era necesaria, pues, se vio que por parte de las administraciones de carreteras sí se quería utilizar este producto, puesto que la normativa estatal, el PG3, consideraba de una forma muy general estos materiales, exigiendo los mismos requisitos que al resto, incluso con unas características o con unas cláusulas muy limitantes, como que tenían que ser áridos provenientes de mezclas bituminosas o de hormigón o de demolición de hormigón estructural con una resistencia de 35 megapascales. Entonces, lo que se quería con la norma era identificar, definir exactamente qué producto se podría utilizar, integrar en la norma los áridos mixtos, es decir, con unos contenidos, una composición en contenidos que fuera para toda, de lo que en general se producían en la comunidad autónoma, no únicamente áridos reciclados seleccionados de hormigón. Luego también identificar las características diferenciales y cómo podían influir en estos materiales. De alguna manera, había ya, aparte de los proyectos que venían realizando LIOBE, Tendalia, había ya una normativa europea que permitía clasificar los áridos reciclados en función de sus componentes y consideraba pues, las prescripciones para áridos en capas granulares y tratadas con conglomerantes hidráulicos. Luego, además, ya ha comentado Javier Aguirre, el IOBE Tendalia estaba trabajando en otros proyectos, Clean, IRCOS o Barcos, en relación con estos áridos. Y además, entre otros, el manual de directrices para el uso de áridos reciclados en obras públicas. Había experiencias y normalización europea que avalaban también este proyecto. Entonces se solicitó a la mesa de firmes que participara en el proyecto y el cometido que desarrolló fue el de servir, creo que está aquí, a modo de consejo técnico para la elaboración de los distintos programas de trabajo, también para los análisis de los resultados que se iban desarrollando, la puesta a disposición de tramos de ensayo en carreteras de las diputaciones forales para probar las conclusiones que se obtenían en el laboratorio y en gabinete en obra, en su caso ensayos complementarios a los que ya venía realizando el IOBE Tendalia en sus análisis prenormativos y por fin la elaboración de las especificaciones técnicas a incluir en la elaboración de la norma. Bueno, en este sentido es fundamental hacer una referencia a los estudios prenormativos, puesto que han sido la base para la elaboración de la norma de firmes. Con estos objetivos que he comentado antes, o sea, conocer el material, sus propiedades físicas, químicas, de durabilidad, contaminantes, que pudieran afectar a su comportamiento y sus características diferenciales, que en algunas medidas pues, podían ser incluso ventajosas para las aplicaciones. Entonces, analizados los componentes de los áridos mixtos que se producían en la comunidad autónoma, pues se veía que tenían un carácter de mixto, o sea, no eran productos seleccionados, pero sí que tenían un porcentaje muy importante de áridos de hormigón y productos cementados, con un porcentaje que vemos ahí de media entre todos los que se habían analizado del 57%, eran seguidos de los productos cerámicos, de los componentes cerámicos, de ladrillos, con un 19%, luego también de mezclas bituminosas y tal. Pero se veía que por los pasos previos del tratamiento, pues en el que se separaban, pues materiales que podían llevar escayolas o maderas o eso, pues ya los contaminantes estaban en un porcentaje muy pequeño. Entonces, se extrajeron en el análisis prenormativo unas muestras, bastantes muestras con áridos de distintas composiciones y se les sometió a una batería de ensayos con el objetivo del conocimiento y su caracterización en todas sus propiedades. Aparte de estos, que bueno, son
muchos de ellos son de las normativas que exigen el PG3, pues otras, como ya se veían, las características de componentes y las propiedades que podían derivarse, pues se añadieron otros. ¿Qué se concluyó del análisis de los materiales? Bueno, se ve un poco mal aquí, pero bueno, os comento que en general los materiales, con todos sus componentes diversos, pues cumplían las especificaciones del PG3. Se encontró en los análisis prenormativos algunas anomalías en la determinación de la materia orgánica. Se establecía que, bueno, se veía que igual había más materia orgánica de la que en realidad un material de ese tipo podía obtener, y por eso se consideró y se incluyó en el pliego que la validez del material, su calidad, también podría estar determinada por otros análisis y se complementaba, pues, por ejemplo, con el equivalente de arena. Otros de las propiedades, que es que igual no se ve muy bien, pero es la resistencia a la fragmentación. Los materiales tenían que tener una resistencia suficiente para las capas estructurales en el caso de aplicaciones en zahorras. La normativa, el PG3, exige unos valores máximos de 30 a 35, y aquí nos encontrábamos con valores próximos a 40, 30 o 35 dependiendo de tráfico, 35 para tráficos más ligeros y 30 para pesados. Entonces, este convertía de alguna manera el material, que si bien no podía no afectar al comportamiento de la capa granular, sí que al no cumplir las especificaciones se convertía en un material marginal. Otras de las cuestiones que sobresalían en los análisis era la gran capacidad de absorción de agua que tenía. Mientras que en un material tipo zahorra la absorción era del orden, para la humedad de compactación es del orden del 5 o 7%, para estos materiales se llegaba hasta el 12-13%, lo que sugería la necesidad de que el material tenía que ser humectado previamente en planta para llegar a la obra a compactar con una humedad suficiente. Y otra de las propiedades distintivas era su capacidad de autocementación. Aquí se señalan las propiedades químicas en cuanto a materia orgánica. Se ve aquí un poco los componentes que estaban en proporciones ya más bajas. La capacidad de autocementación, que de los medida en relación con la evolución del índice CBR, capacidad portante, a lo largo del tiempo. Según los estudios del análisis prenormativo realizados por Llobet et al., se veía cómo debido a las relaciones que al parecer puzolánicas se establecen entre los materiales cerámicos y de hormigón, los áridos reciclados de RCD iba evolucionando el CBR a lo largo del tiempo, alcanzando una capacidad portante mayor que incluso el árido convencional, que vemos ahí en discontinuo frente a los dos en negro y en rojo, que sería el árido reciclado. No sé si se ve bien, pero las propiedades químicas se ve que el material no es plástico por el propio tratamiento de los materiales al no mezclarse los escombros con las tierras de excavación, y esto es una propiedad muy importante, pues, para sus aplicaciones en esplanadas en relación con los áridos naturales. Y luego, pues, como hemos visto, no tiene contaminantes en proporciones muy grandes, también debido al proceso de tratamiento. Paralelamente a los análisis de laboratorio, se hicieron unos tramos de ensayo en carreteras, con tráfico, sin tráfico, en capa granular, en esplanada. El primero que se hizo fue en las proximidades de la planta
de tratamiento de RCDs, bueno, en BTB en la Horconera, en el vertedero de la Horconera. Se hizo sobre una placa de hormigón de 25x5 y se colocaron dos capas granulares de 25 centímetros. La idea de los ensayos era determinar la capacidad portante y las características de puesta en obra del material. Las conclusiones fueron que la densidad de la capa era algo inferior a la de una caliza. En este caso se hizo sin tráfico y solamente con materiales reciclados. Pero bueno. La humedad necesaria para la compactación fue, como ya se preveía, muy superior a la de la piedra caliza, del orden de 12%. El grado de compactación se consiguió bien con 6 pasadas de compactador, sin problemas especiales. Y la capacidad de soporte alcanzada pues era similar a la de un árido calizo de cantera, medido con deflectómetro, de impacto y placa de carga. En este punto, un pequeño aporte desde el punto de vista ambiental, una conclusión interesante. Isabel refiere a las técnicas en cuanto al ambiental, una conclusión muy interesante. Sí, decía. A ver. En lo que respecta, estaba comentando que Ana Isabel estaba refiriendo las conclusiones a nivel técnico. Convendría decir aquí que a nivel de comportamiento ambiental se dio en la feliz circunstancia de que el comportamiento de estas tongadas de material mixto a nivel de lixiviación tenían un comportamiento más favorable que los datos de lixiviación obtenidos en laboratorio. Es decir, quiere decir que a partir de las propiedades autocementantes que antes ha referido Ana Isabel, también esto se traducía en que al final el comportamiento de esas dos tongadas puestas en obra, incluso a nivel, estamos hablando de que estaban descubiertos, no tienen ni siquiera capa protectora a la lixiviación. Al final, como digo, los datos de lixiviación eran mucho más favorables que en las condiciones de laboratorio debido a esas propiedades autocementantes. Es decir, que es una ganancia del material puesto en obra. Otro de los tramos de ensayo, esta vez con tráfico, en el Chorierri, en una ampliación de plataforma para un enlace, el enlace de Galbarritu, con tráfico T1, pero esta vez en aplicación en esplanada. Las conclusiones que se obtuvieron, bueno, aquí además, además de tener tráfico, había la posibilidad de comparar con una sección de control en el mismo tramo para ver cuál era su comportamiento de la caliza con el árido reciclado. Las conclusiones fueron en cualquier caso similares, un poco menor de humedad, de densidad de la capa, la humedad de compactación también se elevó por el 12, el 13%, la necesaria, el grado de compactación adecuado con 4 o 5 pasadas, me parece que en este caso. La capacidad de soporte también fue similar a la del tramo de control y la única diferencia destacable, incluso para mejor, ¿no?, era que el árido de cantera, para el mismo número de pasadas de compactador, pues se tenía un poco menor de grado de compactación, o sea que se compactaba mejor el árido reciclado. Bueno, pues con las conclusiones obtenidas, tanto de los trabajos de laboratorio como los tramos de ensayo, en realidad los tramos de ensayo no se han completado, se debe de continuar con la evaluación de los tramos que se han ejecutado y nos faltaría realizar uno en aplicación de Zahorra con tráfico. Pero bueno, estamos trabajando. La norma es algo en continua evolución, igual que se hizo con los áridos siderúrgicos, en que tras un proceso de ensayo la norma se iba modificando, pues con esto lo que se pretende es lo mismo. Veremos luego pues con la malla Lisboa el tratamiento que se está haciendo con las aplicaciones ligadas, que también con la intención de normalizarlas también.
Bueno, en este, bueno, pues al final la normativa técnica con las conclusiones obtenidas pues dio lugar a la redacción de unas prescripciones, unas especificaciones técnicas para el uso de áridos de RCD en capas estructurales de firme, en zahorras, como zahorras, y luego en terraplenes y rellenos. Se definieron dos tipos de áridos. El árido, bueno, los tipos de áridos en función de los componentes extraídos, o sea, calculados de la forma en la que se exige la normativa europea, pues tenían que cumplir estas limitaciones. El árido reciclado de hormigón tenía que tener más del 50% de productos de áridos derivados del hormigón. Pero además tenía que tener o tiene que tener más de un 90% si se le suman los de áridos y piedras naturales y tratados con conglomerantes hidráulicos, con ligantes hidráulicos. Y bueno, ya vidrio también se permite, pero en una proporción máxima del 5%. Los productos cerámicos, los materiales cerámicos, los componentes cerámicos no pueden superar el 10%, menor igual que el 10%. Y bueno, luego quedan los bituminosos, los flotantes y otros contaminantes en unos porcentajes más pequeños. El árido reciclado mixto, aunque no tiene que tener una proporción mínima de hormigón, sí que tiene que sumar junto con los áridos de piedras naturales más del 70%. Y se le permite mayor cantidad de material cerámico. Y luego el resto, pues en las mismas proporciones. Hay una cuestión especial que es la limitación del yeso en los contaminantes. Los estudios de Tendal y el análisis prenormativo determinaron que había una correlación muy importante entre la cantidad de yeso y los sales y sulfatos solubles. Por eso que si se mantenía dentro de estos límites el yeso permitido en los componentes, se podían limitar mucho el resto de indicadores y mantener y de esta manera proteger frente a otros problemas las capas y sus aplicaciones. En base a esto, la norma de firmes sigue el mismo esquema en sus especificaciones que el PG3. En realidad debe de seguir cumpliendo la normativa del PG3 en aquellos aspectos que por sus particularidades no sean modificados por este. Las especificaciones para Zahorra están limitadas, o sea, las aplicaciones para Zahorra están limitadas puesto que todavía no se tiene un conocimiento, a falta de más ensayos, a tráficos medios y bajos y se debe de utilizar el árido reciclado de hormigón. En las aplicaciones en esplanadas y rellenos se admite para todo tipo de tráfico y ambas tipologías de áridos. Hay que tener en cuenta la posibilidad de algún grado de meteorización o de alteraciones físico-químicas debidas a la presencia de agua o heladas, por lo que se añadieron algunos ensayos de pérdidas por sulfato de magnesio. Luego, aunque hemos dicho que se limita el grado de la cantidad de yeso en los componentes, pues en las normativas se introducen aquí prescripciones en cuanto a las limitaciones de sulfatos solubles en agua para evitar causar daños en las estructuras y otras capas de firme los límites dependen en función si están en contacto con capas tratadas con cemento o no. Como hemos dicho antes, el contenido de materia orgánica se complementa con el ensayo del equivalente de arena en el caso de que se vea que hay alguna cantidad de materia orgánica. Y luego las especificaciones de resistencia a la fragmentación se admite 5 puntos por encima de las establecidas en el PG3 siempre que se compruebe el grado de cementación, es decir, que a través de la medición de la evolución del índice CBR, la capacidad portante con el tiempo.
La normativa técnica también incluye y complementa al PG3 en los controles de calidad. Producción del material, ejecución, puesta en obra, recepción de la unidad terminada, los tres últimos más en explanadas, explanadas y rellenos en su caso por falta de concreción del PG3. Especificaciones de la unidad terminada, criterios de aceptación y rechazo. Están orientadas a complementar, como he dicho, al PG3 en aquellos aspectos no contemplados especialmente en las especificidades del material. O sea, se incorporan aquellos ensayos que deben de comprobar la calidad del material en función de sus características particulares. Y también los volúmenes a controlar pues están más adecuados a la tipología, a los volúmenes de obra en que se trabajan en la comunidad. Bueno, la normativa técnica tiene un calendario de trabajos en marcha para los próximos años, pero en el tema de áridos reciclados sigue avanzando con la evaluación de los tramos de ensayos que se han ejecutado, uno o dos tramos de ensayo en aplicaciones en Zahorras, también se van a introducir, bueno, se hizo en la bajada de Nécuri, la Diputación de Vizcaya, un tramo con aplicación en explanada que se incorpora también a la evaluación de los tramos de ensayo. Se pretende hacer un seguimiento documental de lo que se haga en otras administraciones y luego también está en marcha para las aplicaciones ligadas, pues de alguna manera repetir el procedimiento que en este momento ya el IOBE y Tendalia están realizando pues todas las fases de trabajo del análisis prenormativo en colaboración también con la Comisión del Plan y la Mesa de Firmes. Entonces, como resumen y conclusiones, el Gobierno vasco y las diputaciones cuentan con un sistema eficaz que permite la valorización de los residuos. Se ha encontrado que este material tiene una utilidad para las aplicaciones en las que hemos mencionado, que se sigue requiriendo que los materiales cumplan las prescripciones técnicas, pero si en algunos casos no los cumplen, se puede asegurar su calidad y por lo tanto admitir su uso mediante otros ensayos complementarios que compensan la falta de esas características o esas prestaciones. Y que partimos que de alguna manera es también el objeto de la orden técnica que se presenta. Se trata de un material diferente, heterogéneo, que es susceptible de contaminación por materiales y que por lo tanto se debe de exigir unos controles que incluso superiores a los que se exigen a unos áridos convencionales, pero que si se siguen las especificaciones técnicas que están marcadas, puede resultar un material muy competitivo. Y nada más.